Ok, este es un Maimer de Rebbe para que tengan una idea de contexto. Siempre cuando uno habla y cuando uno enseña, etcétera, etcétera, es interesante entender el contexto. Este Maimer es Vov Tishrei Tov Shin Lamed Gimel. No sé si tienen una idea, aunque sea shtikl un poquito de la historia, pero Vov Tishrei Tov Shin Lamed Gimel es un poco antes de la guerra de Yom Kippur. Estamos hablando un poco antes. Quiere decir que eran momentos críticos en la historia de nuestro pueblo, momentos críticos mamesh, literalmente. Uno como Josid, o como persona con un poco de seijod igual, aunque no seas un Josid, no nos podemos meter en la cabeza del Rebbe. Obvio que no. Entonces yo no sé lo que estaba pensando el Rebbe, no tengo la menor idea. Pero claramente, esto sí lo puedo decir, como Josid por lo menos, el Rebbe algo sentía o algo percibía o algo, whatever, sea lo que fuera que es, pero momentos difíciles, ¿ok? Y el Rebbe dice un Maimer. Este Maimer, Shuva Israel. Sí, tiempo después. Años después. Casi 10 años después. Un poco más de 10 años después. Tafshin Chof Beis. Ok, este Maimer, si yo tuviese que resumirlo en una frase nada más, es: el Rebbe levanta al pueblo de Israel ahí arriba. ¡Pum! Lo más elevado que hay. Lo más arriba que se puede levantar. Eso es lo que hace el Rebbe. Y te da unos coijes, unas fuerzas impresionantes para decir: ¡oh! Mirá lo que es un Yehudí. Esto es el Maimer. Esto es lo que dice. Y es muy interesante cómo el Rebbe lo pone. Vamos. No lo voy a leer todo en hebreo porque no nos va a alcanzar en tiempo. Prefiero que avancemos. Y alguna que otra parte la voy a saltear porque es más difícil, pero hacia el final. Shuva Israel Adavai Elekeja. La aftara de la parsha de esta semana, parsha Zinu, es Shabes Shuva, retorna a Israel hasta Dios tu Señor. Y es sabido aquello que está escrito. ¿Por qué dice Israel, Shuva Israel? Fíjense, interesante que hicieron copias del texto que yo tengo. Hay algunas partes que están subrayadas a propósito, porque son tipo los ikrim, los asuntos centrales del Maimer. ¿Por qué? En mi humilde y pobre opinión. ¿Por qué dice Shuva Israel? Israel es un nombre que denota virtud. Kisarice melokim bimanoshim batujal, dice la Toira, porque luchaste con ángeles y con personas y los venciste, le dice Hashem a Yaakov. Israel es un nombre, wow. Y Yaakov es Yud Eikev. Yaakov nació agarrando el talón de Esav y representa el talón ahí abajo de todo. Entonces, si vamos a hablar de Shuva, retorno, ¿quién es el que tiene que hacer Shuva? Yaakov e Israel. Y me parece que Yaakov tiene que hacer más Shuva que Israel. Israel es tipo un tzadik. Y Yaakov es el tipo que es un talón. Israel es la cabeza, Li Roish, para mi cabeza. No, porque te dice como, vos está verdaderamente un Israel modelo. Pero no le está hablando de Israel y Yaakov, está hablando de Israel, Am se llama Am Yaakov también. Sí, lámalo. Sí, el pueblo de Yaakov, claro que sí. Yaakov Avinu. ¿Sí? Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. No es Elokei Israel. Pero vos decís el pueblo de Israel. Tenés razón, pero podemos ser el pueblo de Jacob también. Si el Posuk dice Israel es por algo. Podría haber dicho Jacob, Shuva Jacob, Hashem Elokeja. Dámalo. ¿Bien? Totalmente. Aparece en el Tanaj indistintamente. Pará, vos estás respondiendo en base a lo que yo dije en el resumen. Pará, paciencia. Vamos a ver lo que el Rebbe dice. La pregunta es una pregunta clásica. La pregunta es una pregunta clásica. ¿Por qué dice Shuva Israel? El que tiene que retornar es Israel. Debería ser Yaakov. Y también porque dice Shuva Ad Hashem Elokejo. Retorna hasta Dios tu Señor. Debería ser retorna a Dios tu Señor. Y en adición a esto, por cuanto el versículo es el comienzo de la Haftara, de la lectura de profetas, de Shabes Shuva, que casi siempre, no siempre, se lee Parshas Azinu, la parsha de esta semana, evidentemente tiene que tener algún tipo de relación la Haftara, Shabes Shuva, Shuva Israel, con Parshas Azinu. ¿Cuál es la relación? Esas son las preguntas del Rebbe. Básicamente, ¿por qué dice Israel? ¿Por qué dice Ad, hasta? ¿Y qué tiene que ver con Parshas Azinu? Y la explicación es la siguiente, por lo menos el Rebbe mismo dice, Bekitzur ubenekuda.
El punto, la idea básica. Al comienzo de Parshas Hazinu, la Torah dice, Hazinu Shemaim Vadabeira Vesish Ma'al Simrefi, que escuchen los cielos y hablaré, dice Moishe, y que oiga la tierra las palabras de mi boca. Y Rashi explica que los cielos y la tierra eran testigos, como está escrito al final de la parsha pasada, voy a ser testigos a los cielos y la tierra, que si el pueblo de Israel somos meritorios, entonces vienen los testigos, cielo y tierra, y van a dar su recompensa. La tierra va a dar sus frutos, los cielos van a dar el rocío, la lluvia, etc. Como está escrito después, salteando alguno que otro detalle para hacerlo más rápido. Talumatar kipshuto, o sea, la lluvia, va a caer la lluvia, nos va a ir bien. Es decir, que la forma en que el pueblo de Israel se comporta, esto se reconoce en los cielos y la tierra. Cuando el pueblo de Israel se comporta en la forma adecuada, entonces nosotros generamos que los cielos y la tierra se comporten en la forma adecuada. El Rebbe ya va preparando con estas ideas lo que va a decir más adelante. El mundo entero depende del pueblo de Israel. El universo entero, lo vamos a ver, el Rebbe lo va a decir claramente. ¿Qué es esto de que si nosotros nos portamos bien, el cielo y la tierra se portan bien, entre comillas, como está escrito en Parashat Jukoisai? Imbe Jukoisai Teileihu, si ustedes andan en mis mitzvot y cuidan mis preceptos, etc., voy a dar lluvia en el momento adecuado y la tierra va a dar su producto, etc. Y lo mismo decimos 2 veces por día o más en Kriyat Shema. Im shamoya tishmeu, si escuchamos las palabras de Dios, voy a dar lluvia. Safta de conejo, vas a recoger el fruto de tu campo, es decir, y acá lo pone befeirush, es decir, aquí se enfatiza, en Parshas Hazinu se enfatiza Ba'alusam shel Israel al shamayim va'aretz, el hecho de que somos dueños de los cielos y la tierra. Y no lo digo yo, lo está diciendo el Rebbe. Somos dueños de los cielos y la tierra. Nosotros manejamos, de acuerdo a nuestro comportamiento, los cielos y la tierra. Esto es, ¿por qué es así? ¿Cuál es la relación que si un yehudí se porta bien, los cielos y la tierra funcionan bien, y si un yehudí se porta mal, etcétera? Por cuanto la creación entera, estamos en la línea anteúltima de la primera columna, página 11. Por cuanto la creación entera fue creada para el pueblo de Israel, como dice nuestro sabio, lo trae Rashi en su comentario de la Toira, Breishis, la primera palabra de la Toira es Bishvil Israel Shenikru Reishis. El mundo entero fue creado para que exista un pueblo judío sobre esa tierra que cumplan Toira Mitzvahs. Y por lo tanto, Ha'olam Nosam Beliba, Hashem entregó el mundo entero en nuestros corazones. Porque nosotros depende, página 12, de nosotros depende el mundo entero, todo el Seder Ishtalshelus, toda la cadena de mundos y niveles y bla, 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 hasta este mundo material, es decir, sin tomar en cuenta que es un mundo jumbri, tipo ordinario, o por lo menos material, toda la existencia depende de cómo se comporta el pueblo de Israel, al punto tal que a través del pueblo de Israel se cumple, se llega a la plenitud y se cumple la intención original por la cual Dios creó absolutamente todos los niveles y todo el universo, que Dios quería tener una morada para él aquí abajo en este mundo. Y como fue explicado en otros lugares, que la idea de esta morada, Dira Betachtoinim, ¿qué significa? Morada para Hashem en este mundo, que se encuentra la esencia misma de Hashem aquí abajo. Que en este mundo material, etcétera, aquí Dios quiere vivir. Y esto es un asunto que uno no puede preguntarse, ¿por qué Dios quería esto? Porque tenía ganas. Es una frase famosa del Alter Rebbe, no podés preguntar por qué te gusta. Porque me gusta. ¿Y por qué te gusta el chocolate? ¿Y por qué me gusta? ¿O por qué no te gusta? ¿Y por qué no me gusta? ¿Qué querés que haga? Entonces, esto fue el capítulo 2. El primero era muy cortito con las preguntas. Capítulo 2, ¿qué planteó el Rebbe? Ya planteó el tema de la conexión, de Parshas Hazinu, de esta idea de que nosotros, de acuerdo a nuestro comportamiento como pueblo de Israel, el mundo entero funciona así. Bien. 3. Y todo esto tiene que ver con Shabbos Shuvah. Con este Shabbos, o sea, la relación entre Parshas Hazinu, que Parshas Hazinu nos enseña que según nuestro comportamiento, así funciona el mundo. ¿Qué tiene que ver eso con Shabbos Shuvah?
con el Shabbat entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Este Shabbat, Shuva de los 10 días de Shuva. Vamos a ver. Que son los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Los 10 días de Shuva, perdón, que tiene que ver lo que explicamos antes con Shabbat Shuva. Y la idea es así. Estos días, los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, vienen después, de la preparación y todo el trabajo del mes de Elul. De manera tal que en el mes de Elul, Bakshu Fonai, Espaneja Shema Bakesh, el Salmo 27, nosotros buscamos el rostro de Hashem, Fonai Daiko, es decir, el rostro de Hashem Mamesh Pnimius de Bnei Israel. ¿Qué es lo que hay en el interior de cada Yehudí? El rostro de Hashem, lo más profundo e interior de Hashem. Y esto está en forma plena en cada Yehudí. Y esto es lo que la persona buscó a lo largo de todo el mes de Elul. Es decir, ¿qué quiere decir buscar? Bakshu Fonai, que podamos revelar en nuestro interior que lo más profundo de un Yehudí, que es el rostro de Hashem. El alma. Esto es toda la preparación del mes de Elul. Revela que en tu interior tenés el rostro de Hashem. ¿Cuánto más aún que después viene Rosh Hashanah? Porque ahora estamos después de Rosh Hashanah. Que entonces en Rosh Hashanah tocamos el shofar, que el concepto del shofar es el clamor interior, una voz más profunda del Yehudí que ni siquiera se escucha, no tiene palabras esa voz, por eso es un sonido ronco así, el shofar, que de ahí se proyecta y se revela la voz desde lo más profundo del Yehudí, la voz en forma del sonido del shofar, al punto tal que el sonido del shofar despierta a aquellos que están dormidos. ¿Cómo es sabido lo que dice el Rambam? El Rambam habla del shofar que tiene un remes, una alusión, que los que están dormidos que se despierten, los que se metieron en las tonterías del tiempo que se despierten y que salgan de ahí, etcétera, etcétera. Entonces, estamos parados en el Shabbat antes de Yom Kippur. Venimos de todo el trabajo de Elul, en el cual Bakshu Fonai buscamos y revelamos lo más profundo del interior del Yehudí. Después vino Rosh Hashanah, eso más profundo del interior del Yehudí se reveló en el shofar, en esa voz del shofar. Y de aquí se entiende lo increíble, lo elevado de estos días. Estos días son días muy importantes, muy elevados. Y como está escrito en el Sidur del Arizal, que los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur son como Hol HaMoed. No son días comunes y corrientes. Son por lo menos con una Kedush, una santidad, como los días intermedios de Pesach o Sukkot. Y por lo tanto, también el llanto. Fíjense, esto es muy bonito, muy interesante. El Arizal dice que el que no llora en estos días, su alma no está completa. Esto es lo que escribieron en el Arizal. ¿Okay? Andá a llorar. Rosh Hashanah, Yom Kippur, tenés un montón de días para llorar. Esto es lo que escribe el Arizal. Y el Rebe lo da vuelta totalmente. Incluso aquello que está escrito, primero que nada dijo estos son días especiales. Punto número 2, incluso eso que está escrito en los escritos del Arizal, que hay que llorar, sin embargo está hablando de un llanto de alegría, no está hablando de un llanto de tristeza. Como está escrito en los escritos del Baal Shem Tov, que el Baal Shem Tov no escribió nada, sus Talmidim, etc. ¿Qué es el Shem Tov? El Arizal tampoco escribió nada, pero no importa. En el nombre de Baal Shem Tov está escrito, al respecto de Rosh Hashanah, que sobre Rosh Hashanah es un posuk, que esto en Nehemia. Nehemia dice, vayan a comer carne grasosa, beban vino rico, no estén tristes, porque la alegría de Dios es su fuerza. Y esto no se aplica solamente a Rosh Hashanah, sino que también a los días posteriores. Es decir, aquello que está escrito en nombre del Arizal que hay que llorar, el asunto de llorar acá es un llanto de alegría. Rosh Hashanah es un día de alegría, Yom Kippur es un día de alegría, los días que están en el medio también son días de alegría. Como está escrito en Lekutei Torah, que el llanto, página 13, el llanto de Rosh Hashanah y Yom Kippur, el llanto de alegría en general, es cuando hay mucho gilui, mucha revelación. Entonces la persona no sabe cómo contenerla y llora. No sé si escucharon alguna vez, pero a Picabala el concepto del llanto se llama Moistres Amoichin. Ese es el nombre que tiene. Lo que sobra del intelecto, del cerebro. Lo que sobra del cerebro sale como lágrimas. Eso es lo que dicen Kabbalah. ¿No? ¿Qué te sale? ¿Un cacho de cerebro por la...?
hay glándulas lacrimógenas, no sé cómo se llaman, que llorás. ¿Qué cerebro ni cerebro? No se te sale el cerebro por las lágrimas. Y la idea es la siguiente. Cuando una persona no puede captar algo, no puede contener algo, el pashut es demasiado. En castellano se dice como sobrecogedor. Es too much. Llorás. Llorás. Por eso Dios libre y guarde, cuando fallece alguien, la gente llora. ¿Por qué? Porque no podemos entender qué está pasando. No entendemos qué significa. Ayer yo estaba charlando con esta persona y hoy ya no puedo charlar nunca más. Y no lo entendemos, no lo podemos procesar, masticar. Lloramos. O un tipo que está súper feliz. Por lo que sea, ganó la lotería, su hijo se casa, su hija tuvo un hijo, lo que sea, no importa. O ellos tuvo un hijo. Llora. ¿Y qué pasa? ¿Estás triste? Mirá qué alegría, ¿estás triste? No estoy triste, pero it's too much. No sé cómo manejar esto. Entonces estoy llorando. Eso se llama moistres amoijin, lo que sobra del intelecto. Que no lo puedes procesar, no lo puedes manejar. Entonces acá el Rebbe trae la explicación del Alter Rebbe, que el concepto del llanto en Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, en Yom Kippur, es Ribuy Hagilui. Es muy profundo, similar a lo que dicen nuestros sabios sobre Rabbi Akiva. Que cuando Rabbi Akiva leía Shira Shirim, Zalgu Einav Dumois, se le brotaban las lágrimas a Rabbi Akiva. ¿Por qué? ¿Porque estaba triste? No, porque era tan profundo. Los secretos y secretos de secretos de la Toira que están ocultos en Shira Shirim, y Rabbi Akiva los veía y los entendía, ¡pum!, lloraba. Leía Shira Shirim y lloraba. Lo mismo ocurre con los 10 días de Tshuva. Ok, ¿qué hizo el Rebbe entonces en este párrafo? El Rebbe nos dijo, ok, miren, Shabbos Tshuva representa la revelación de lo más profundo. Después de todo Elul, después de Rosh Hashanah, el Shoifer, etc., esto genera llanto, pero llanto de alegría, de que se reveló lo más profundo y esencial del Yehudí. Próximo párrafo, de aquí se entiende que en estos días está enfatizado más aún todavía la virtud de lo que es un Yehudí. En el párrafo Beis 2, en la página 11, el Rebbe dijo, los Yehudim manejan Shomayim va'aretz, manejan los cielos y la tierra con su comportamiento en términos de Toiro y Mitzvahs. En el párrafo siguiente, en el Ois Gimel, en el párrafo 3, el Rebbe está diciendo, se revela lo más profundo del Yehudí. ¿Qué es lo más profundo del Yehudí? Ponai, el rostro de Dios, Hashem mismo. De aquí se entiende que en estos días está más enfatizado todavía la virtud del pueblo de Israel. Que no solamente nos llamamos Reishis como Breishis, Beis Reishis, por dos cosas fundamentales. Dios creó los cielos y la tierra, el Yehudí y la Toira, para que el Yehudí cumpla Toira aquí abajo. No solamente somos Reishis, sino que estamos por encima de esto incluso. Por encima de Reishis, por encima de lo principal, lo primario, que somos llamados, somos vistos, digamos, por Dios en el nivel de Bejira Hovshis, de lo que Hashem elige, como decimos antes de sonar el Shoifar, Ivchar Lanes Nachal Aseinu, es Gen Yaakov Asher Yevsela. Que Dios, le pedimos a Dios que elija, que nosotros seamos su herencia, su legado, la belleza de Yaakov, que Dios ama, como decimos en Rosh Hashanah. ¿Qué significa Bejira? Elección, sin ningún tipo de lógica, sin ningún tipo de porqués. Que esto es algo que trasciende totalmente. Esto es algo que trasciende totalmente la lógica, la comprensión, las preguntas, etc. Similar al concepto de que Dios tuvo ganas de vivir aquí abajo. ¿Qué está diciendo el Rebbe? En términos más sencillos, el pueblo de Israel estamos enraizados en la esencia misma de Hashem. Y no hay ninguna razón por la cual Hashem nos eligió. Ni porque somos buenos, ni porque somos lindos, ni porque somos lo principal. Gornish, nada. Porque tuvo ganas, nada más. Y por esta increíble virtud que tiene el pueblo de Israel, Hashem nos pide a nosotros justamente, Tamlichuni Aleichem, háganme rey, por sobre el mundo. Y nosotros cumplimos esta petición. Fíjese cómo el Rebbe está buscando zhus, méritos. No, tocamos el Shoifar, Rosh Hashanah. El Rebbe ya veía lo que se viene, ¿sí? En pocos días, terrible.
Vos, Hashem, pediste que te hagamos rey, te hicimos rey. ¿Qué más querés? Somos reishis, somos lo principal. Hashem, creaste el mundo entero por nosotros. Próximo paso, nos elegiste. No hay ni siquiera una lógica, no hay ni preguntar por qué. No importa por qué. Y encima nos pediste que te hagamos rey, te hicimos rey. Tocamos el shofar en Rosh Hashanah, tocamos el shofar en Rosh Hashanah. Y Hashem recibió esta hachtara. Él aceptó que lo hagamos rey. De manera tal que proyectamos la esencia misma de Hashem a través de tocar el shofar, el placer mismo de Hashem, que es el concepto de que Hashem quiere una morada aquí abajo, nosotros le hicimos esa morada aquí abajo. Próximo párrafo. Y por cuanto el pueblo de Israel se encuentra en un nivel espiritual tan pero tan elevado, que somos el pueblo elegido de Hashem, Ibchar lanos nachal aseinu, como dice el Tehilim, ¿se entiende lo que está diciendo o no? Con seguridad tenemos el poder, digamos, somos los dueños de los cielos y la tierra supremos, espirituales, al respecto de todo lo que tiene que ver con las cosas espirituales, como está escrito, que Hashem tiene reglas en el mundo, etc. No importa. Uno de los peirushim de esto es que cuáles son las reglas y el juicio de Rosh Hashanah, cuánto elocus vamos a poder percibir en este año, cuánto nos vamos a dar cuenta de lo importante que nosotros mismos somos. ¿Versteist? El rey está diciendo, Rosh Hashanah hay un juicio. Oh, ¿y cuánta guita vas a tener este año? Eso no es el juicio. Eso no es el juicio. El juicio es cuánto te vas a dar cuenta de lo que sos. ¿Cuánto te vas a dar cuenta de la responsabilidad que tenés? ¿Cuánto te vas a dar cuenta del mérito que tenés? ¿Tú viste ahí? Sos un Yehudí y es impresionante lo que sos. ¿Te diste cuenta? Ok, ese es el juicio de Rosh Hashanah. ¿Cuánto vamos a ser conscientes de esto? Ni que hablar, eso es al respecto de lo espiritual, ni que hablar que también somos dueños de los cielos y la tierra, físicos aquí abajo, como dice Payasazinu, Kipshutoy. Nos portamos bien, llueve, crece el pasto. Y más aún, por cuanto estos días, como explicamos anteriormente, son días de simja, de alegría, todo esto hay que hacerlo en forma de shira, de cántico. Es decir, está enfatizado en Parshas Azinu que todo este nivel tan espiritual y tan elevado y tan qué sé yo, qué sé cuánto, tiene que ser en forma de cántico, en forma de shira, en forma de gilui, revelación, de disfrutar y sentir que somos Yehudim y disfrutarlo esto. ¿Entiende? De acuerdo a esto vamos a entender por qué está escrito Shuva Israel justamente. Y no dice Shuva Yaakov, Israel. ¿Por qué? Por cuanto en estos días después de Rosh Hashanah estamos parados al pueblo de Israel en un nivel espiritual tan pero tan elevado, de vuelta, por encima de Reishis, por encima de Ibchar, la esencia misma de Hashem. Y este concepto de Israel, es decir, de vuelta, que estamos ahí enraizados en la esencia de Hashem, está revelado. Entonces, ¿cuál es la boida de este Shabes? ¿Qué hay que hacer este Shabes? El Rebbe lo dice, final de página 13, el último párrafo, la última línea. La boida de este Shabes es generar Lifol Gambo Oilam, que el mundo entero entienda y sienta que tiene una conexión con Hashem. Arruach, Toshev, Lakim Hashem Esana, que todo el mundo se puede elevar hacia Hashem. De manera tal, de Ada Vayelekejo, hasta Dios tu Señor. ¿Por qué dice hasta? Como está explicado en diferentes discursos hasídicos, que llegamos ad veloy ad bichlal. Porque, tipo, nosotros no podemos llegar a Hashem, porque Hashem es tipo súper alto. Entonces llegamos como, te dice, bueno, vos volvés hasta Hashem. Tipo, si Hashem está acá, bueno, tratá de hacer lo que vos podés. Si llegas hasta acá, bueno. Ese es el pshat, el sentido literal. Y está bien. Pero el Rebbe lo está poniendo más arriba todavía. Hay dos expresiones en Toira, en general, en conceptos, no tiene que ver solamente con Toira. Ad ve'ad bichlal, ad veloy ad bichlal. Hasta tal punto, inclusive, así dice en castellano, o hasta tal punto, no inclusive. ¿Qué significa esto acá, en este contexto? Vos podés llegar, como dijiste vos recién, vos podés llegar hasta lo que entendés de Dios, hasta lo que disfrutás de Dios, hasta lo que conocés de Dios, o incluso trascender eso.
por encima de lo que entendés, por encima de lo que conoces. Y eso es lo que está diciendo acá. Por eso dice la Toira, Adavai lo quejo. Incluso superando lo que uno mismo entiende de Hashem. Olvídate, no importa cuánto entendés. Podés llegar hasta la esencia misma de Hashem. ¿Bien? Lo dice Rebe. Shezoi, página 14, la segunda línea. Pnimius Shelemaila. Lo más profundo de Hashem. Ponejo Hashem, el rostro de Hashem. Que a través de que a esto podés llegar a través de Bakshufana, que venimos haciendo desde Elul. Buscar el rostro de Hashem, buscar lo más interior de cada uno de nosotros. Y este asunto, ad, velo y ad bichlal, es decir, hasta e inclusive más y más, esto genera que Havaye sea Eloikejo. Esto es algo largo para explicar todo el asunto. Súper bekitsu, porque quiero que lleguemos al último párrafo, que es muy interesante. Súper en resumen, Havaye representa el nombre de Dios de 4 letras, que Hoyo, Hoive, Veie. Fue, es y será. O sea, infinito. Exacto, trascendental. Eloikejo es Ateva, la naturaleza, Elohim, Ateva. Entonces, Acheavaye y Eloikejo. ¿Qué significa esto? De hecho, entre paréntesis, esto tiene que ver con el Shema. Lo decimos 2 veces por día. Shema Yisrael Hashem Eloikeinu, Hashem Echad. ¿Por qué dice Hashem Eloikeinu? Eloikeinu significa tu fuerza. Tu naturaleza de Yehudí, ¿cuál es? Hashem. Hashem es Eloikeinu. Es decir, en todo lo que tiene que ver con Toira y Mitzvahs, un Yehudí no tiene límites. 0. Sos infinito. Esto no significa que podés ir corriendo hasta no sé dónde y en 5 segundos nada. Eso es shtusim, pavadas. El mundo físico es una cosa totalmente limitada, obvio. Y hay gente que no puede caminar ni caminar porque le duele. Ok, listo. El cuerpo no funciona más. Pero la neshama, el alma, no tiene límites. 0. Nadie puede decir, es muy difícil para mi tznius. Es muy difícil para mi kashrus. Vos me maices. Sos infinito. No hay nada que te pueda hacer difícil. Ok, porque tenés que revelar tu fuerza interior que la tenés. Porque el cuerpo es el cuerpo y tiene sus limitaciones. Pero nunca pensar que tenés límites. En Toira y Mitzvahs, no estoy hablando de, sí, yo no tengo $1.000.000, aquí tengo límites, ¿viste? Ok, es verdad, pero no estoy hablando de eso. Toira y Mitzvahs, no hay límites. 0, no los hay. Ay, ¿a vos te parece que hay? Ok, porque no te diste cuenta que no tenés límites. Esto es lo que está diciendo acá. Por eso dice Shuva Israel, ¿cuánto tenés que buscar en tu interior hasta que te des cuenta que Avaya lo queja? Que no tenés límites. En Toiro y Mitzvah, lo repito. 5. Salteamos algunas ideas para poder terminarlo. Y a través de esto logramos también el asunto de Tshuva, que esa Tshuva sea tan pero tan profunda que incluso las aveires, las transgresiones que la persona hizo a propósito, se transforman en méritos. Y después de esto, la segunda parte del Posuk, porque hasta ahora solamente hablamos de Shuva Israel, Adavai lo que dejó, y la segunda parte del Posuk es Kehui Machem Dvarim Beshuva Hashem. Uneshama Farin Soseinu. Tomen con ustedes cosas, esto es lo que dice el versículo, y retornen hacia Dios, y nuestros labios completarán las ofrendas que no pudimos hacer. ¿Qué significa esto? Al punto tal, hacemos tshuva, retornamos a Hashem y nos conectamos con Hashem, hasta que nuestra avoida, nuestro servicio a Dios, en el final del exilio, es en forma de que nuestros labios completan nuestras ofrendas. No podemos llevar ofrendas en el templo porque no tenemos templo, pero podemos hablar de los korbanos y las ofrendas. Es decir, hacemos una preparación cercana para la plenitud del servicio a Dios, en donde vamos a servir a Dios con las ofrendas que corresponden tal y cual Dios quiere. Está difícil hoy. Como escribiste en la Toira, etcétera, en el Beis Hamikdash, en el templo, después de que Mashiach Tzidkeinu, y acá el Rebbe cita al Rambam, luche las guerras de Dios y sea victorioso, y construya el Beis Hamikdash en su lugar, y reúna a los dispersos de Israel, y haga que todo el mundo entero, en todo el mundo entero se sienta que voy de valle, la gloria de Dios, y que toda la carne vea toda junta que la boca de Dios habló, etc. Y que se llene la tierra entera del conocimiento de Hashem, como el agua cubre al mar.
O sea, que no solamente quede esa chuva en nosotros. ¡Ay, yo siento que Hashem está conmigo! Que podamos compartir esto con todo el universo entero. Y como se explicó, que todo esto es una preparación. En el final, todo esto se hace, a través de una preparación y una preparación cercana al final del tiempo de Golus, del exilio, en el concepto de Shuva Israel. Cuando nosotros como Yehudim, por cuanto somos, entre comillas, dueños del mundo en lo espiritual e incluso en lo material y no dueños de los bancos del mundo, ¿a quién importan los bancos? Somos dueños de que la tierra funcione, de que el sol funcione, que la luna funcione, a través de que nosotros cumplimos Torah y Mitzvahs. A través de esto, nosotros generamos y proyectamos aquí abajo en forma física y concreta, en los 10 días de Tshuva entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que el mundo entero funcione como corresponde, que podamos ir erguidos hacia Eretz Israel, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, en Yom Kippur, que el Yom Kippur es el concepto de uno, que el Rebbe acá habla de otros maises, que no importa todos los detalles de esto, como dice en el Midrash, que aquí abajo en Yom Kippur los Yehudim somos como Malachim, somos como ángeles. Y esto es una preparación también para la Simcha de Sukkot. Esto no lo copiamos ahí en la fotocopiadora, no importa. Como está escrito, Sumachtem, se van a alegrar con Hashem, frente a Hashem, y 3 veces está escrito Simcha al respecto de Sukkot, y hasta que cumplamos en la práctica la Simcha, la alegría de Hashem, nuestro Señor, en el Beis Hamikdash, en el tercer Beis Hamikdash, que se reconstruirá rápidamente y con alegría y buen corazón. Kitzur, ¿qué dice Rebbe en este Maimar entonces? Nosotros somos los que manejamos el mundo entero en términos de Torah y Mitzvahs. En términos de que, espiritualmente hablando, cuando nosotros nos portamos bien, el mundo funciona bien. El mundo funciona bien. Y la lluvia cae, y los pastos crecen, etcétera, etcétera. Y esto está relacionado con Shabbos Shuva. ¿Por qué está relacionado con Shabbos Shuva? ¿Qué tiene que ver? Porque después de todo el trabajo de Yom Kippur, de Elul, de Rosh Hashanah, etcétera, el Shoifar, revelamos la esencia de todo Yehudí. Y esto es lo que es Shabbos Shuva. Shuva es retornar hacia Hashem. Entonces la virtud del pueblo de Israel está totalmente enfatizada en este Shabbos, en Parshas Ha'azinu, estar conectados con la esencia misma nuestra, que es la esencia misma de Hashem, y poder compartir esto con todo el mundo.